Hola, soy Alejandra Freites de tercer año B y hoy voy a conversar sobre las migraciones. Migración no es otra cosa que el desplazamiento, el movimiento o el traslado de población de un sitio de residencia a otro, o sea, del sitio de residencia original se desplaza a otro nuevo. Eso es en lo que se refiere al término general. Ahora bien, la migración se divide en dos, una interna y otra externa. Es súper sencillo. La migración interna es cuando usted se muda para otro estado. Del ejemplo, del estado Zulia me mudo al estado Táchira. Y eso en Venezuela siempre ha existido. Por ejemplo, migraciones del campo a la ciudad. Eso es una migración interna. Después está la migración. La migración externa es cuando usted se traslada de un país a otro. O sea, de un país de residencia se traslada a otro país. Ahora bien, cuando un país recibe migración, ese país llama a esa migración inmigración. O sea, están entrando inmigrantes y la emigración es cuando un grupo de población abandona su país de residencia y se traslada a otro país. El país que se deja llama a las personas emigrantes, por lo que salen, se van del país. Entonces, emigración es la salida e inmigración es la entrada y la migración engloba los dos conceptos. Entonces, todo migrante es un emigrante del país de donde sale y un inmigrante en el país donde llega. Otro punto que es bueno explicar es que las migraciones se producen por dos razones. La emigración normalmente es por la situación del país originario, que hace que esta población se vea forzada a escoger otro rumbo, ya sea por razones económicas, políticas, religiosas o raciales. Ahora bien, también puede producirse por un fenómeno de inmigración cuando un país tiene condiciones atractivas y las personas se trasladan a ese país con la intención de la residencia. Es una inmigración y se produce por atracciones como calidad de vida, de condiciones económicas mejores, condiciones ambientales y tiene una bajísima conflictividad social, seguridad y de otros factores religiosos, económicos, políticos. Normalmente es un país que tiene estabilidad política y tiene paz social y eso se considera un atractivo. Entonces, habiendo revisado estos conceptos, voy a entrar a hablar un poco de las migraciones en nuestro país Venezuela. Aunque hoy en día sufrimos un éxodo de grandes dimensiones, Venezuela ha sido un país históricamente receptor y no emisor de migrantes. A partir de 1914, con la entrada en producción del primer pozo petrolero y con el estímulo que existía en la entrada de capitales extranjeros, la sociedad empezó a cambiar de ser rural a ser urbana. Esto es una migración interna y la causa principal de este tipo de migración es económica, también en busca de educación y mejores servicios. Con la llegada de Marcos Pérez Jiménez al poder, quien promovió una política de puertas abiertas, Venezuela albergó entre 1940 y 1961 casi 1 millón de europeos que huían de las precarias condiciones de posguerra. Nuestro país en aquellos momentos vivía una gran prosperidad económica, gracias a la bonanza petrolera, sumando a esto las condiciones climatológicas que ofrece Venezuela. Su ubicación geográfica, ya que es la puerta de entrada a Sudamérica, y una economía virgen, atrajo la venida de inmigrantes europeos con gran disposición laboral. La década de los 60 pone fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la democracia venezolana se estabilizó. Al mismo tiempo, en Colombia se iniciaba el conflicto interno y la caída de los precios del café, lo cual provocó las migratorias hacia nuestro país. Ahora serían los sudamericanos quienes entrarían masivamente atraídos por una economía en ascenso. Durante la década de los 70 surgen las dictaduras militares latinoamericanas,
provocan la salida de miles de individuos de sus países, huyendo de la persecución, falta de libertad y falta de empleo. Y Venezuela recibe entonces decenas de miles de sudamericanos. Se estima que para 1977 el 10% de la población venezolana era inmigrante. A finales de los 80 comienza la turbulencia económica venezolana y es entonces cuando el flujo migratorio se reduce. Como he detallado, Venezuela siempre ha sido un país abierto a la inmigración, pero las cosas cambiaron. Venezuela sufre actualmente un éxodo de inversiones extraordinarios motivado a la hiperinflación, una continua maxi devaluación de la moneda, escasez de empleo y alimentos, inseguridad e inestabilidad política. Como consecuencias tenemos una falta de mano de obra calificada, desmembramiento de familias, un salto generacional. Ya que la mayoría de los que emigran son jóvenes entre 18 y 26 años, esto también conlleva a la disminución de la población, ya que los que salen son los que están en edad fértil y un empobrecimiento del país en talento humano. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.